Buenas tardes. En nombre del lugar de la memoria, tolerancia y la inclusión social, les doy la bienvenida a la presentación del libro Los ojos de Angélica de Eduardo Wendel. Antes de continuar con el acto, quiero agradecer al lugar de la memoria por invitarme a participar como moderadora de este importante acto. Tenemos la presencia de Carmela Sotomayor y Víctor Vich, quienes comentarán el libro, y del autor, Eduardo Reimi. Todos tendrán dos intervenciones. La primera de 10 minutos, y empezaremos esta ronda con Carmela Sotomayor. Carmela Sotomayor es socióloga e investigadora, docente en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y de la Universidad César Vallejo. Ha publicado varios libros, entre los cuales figuran Sublevación de Campesinos Negros en Chincha, 1879, Mapa Cultural y Educación en el Perú, Memoria Colectiva en San Pablo, Cajamarca, Panorama y Tendencias del Teatro Peruano. Muchas gracias, Carmela, por estar acá presente en esta presentación. Tienes la palabra. En primer lugar, agradezco, ¿no?, la invitación que nos ha hecho el LUM, el lugar de la memoria y la inclusión social, para esta tercera presentación que va a tener el libro de Eduardo Reime Wendel, Los ojos de Angélica. Y ciertamente es un placer compartir con ustedes, queridos miembros de la mesa, y saludar también a los asistentes a este conversatorio, ¿no?, del libro de Eduardo. Entonces, quiero iniciar esta presentación con una pregunta. Mis estudiantes, ¿no?, me decían, ¿quién es Angélica Mendoza? Son ellos jóvenes que están entre los 17 y los 22 años. Y al parecer hay toda una generación que se ha formado post-conflicto, ¿no?, conflicto armado interno, que desconoce, dando cuenta de que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en lo concerniente a educación, ¿no?, para que las escuelas, las universidades expliquen esta coyuntura y este periodo por el que atravesó nuestro país de violencia política de 1980 al año 2000, no es tratada o no es discutida, analizada, ¿no?, por quienes, en este caso voy a señalar, pues algunos maestros no hacen estas miradas, ¿no?, sobre nuestro pasado histórico, que es reciente, no es tan lejano. Y entonces esta interrogación me llevaba a lo siguiente, ¿qué tanto, o sea, podemos hablar de una obra teatral como la de Eduardo, una magnífica obra que debe ser leída por los estudiantes, ¿no?, tanto universitarios como escolares también, para que puedan reconocer la presencia, ¿no?, de esta mujer hablante, esta notable luchadora, ¿no?, que ha encabezado las organizaciones como ANFACEP, por ejemplo, que ve por los secuestrados, desaparecidos, ¿no?, de la época del conflicto. Entonces, nosotros que estamos en una escuela de arte, ¿no?, de artes escénicas, ciertamente diríamos, vamos a develar algunos ocultamientos que se hacen cuando no conocemos mucho del pasado y no tenemos una memoria que nos guíe a veces, no en el mundo académico, ¿no?, porque ahí todos lo tenemos resuelto, sino en el mundo quizás y el espacio no académico, de personas sencillas, ¿no?, que son jóvenes todavía y que no conocen de este pasado. Entonces, ahora sí, querida Lorena, podemos sensibilizarnos un poco con esta melodía de una actriz que es una de las que quisiera representar a Angélica, por ejemplo, junto con Carmen Aroni, junto con Marisol Mamani, o también con Rocío Antero Cabrera, ¿no?, que son actrices y que quisieran poner en escena el trabajo de Eduardo. Gracias. Adelante con la melodía. Qué feo, mamita y papá, tú no jesús que eres tupi. Papi y mamá, pues, abuelito y papi.
Kaya abuelita kachkas kay wasipo iwani. Kuka kintuja hoja redonda. Kuka kintuja hoja redonda. Hausia chanqueño javitaita. Chiripi guajirapi guajallas gaita. Hausia chanqueño javitaita. Chiripi guajirapi yaquillas gaita. Ay mama hija, wachanya warha. Ay taita hija, churianya warha. Waira puyo macho pitaya, waira yakina muyo nanyaipa. Waira puyo macho pitaya, waira yakina muyo nanyaipa. Pan de un punco, fierro reguilla. Pan de un punco, fierro reguilla. Punco chayita que chay kunyaway, kichara mamay wangri may kuyaima. Chay kita que chay kunyaway, icharak tay tayuan rimay kunyayma. Lurus chayay, silbay kamunyaway. Lurus chayay, silbay kamunyaway. Iskina chata yanay kamuchkatin. Iskina chata yanay kamuchkatin. Bien, Lorena, gracias. Podríamos pasar con el siguiente slide para poder hablar. Tenemos que situarnos a responder esta pregunta que me hacían mis estudiantes. ¿Quién es Angélica Remigia Mendoza Almeida? ¿No? ¿Quién es ella? ¿Y por qué es que está tratada como el personaje principal de esta obra de teatro? Entonces, comentaba con ellos, con los chicos, ¿no? Con los estudiantes, que durante el conflicto armado interno, ¿no? Durante este periodo de violencia política que hemos vivido en nuestro país en el siglo XX, ¿no? Ciertamente hay muchas personas que se han visto involucradas y que han recibido el impacto y los efectos de este proceso de violencia que se estableció, ¿no? Durante el enfrentamiento, vamos a decir, entre dos grupos demenciales terroristas, ¿no? Y las fuerzas de seguridad del Estado también, sobre justamente poblaciones del sur andino
que fueron más afectadas, como son la zona de Ayacucho, ¿no? Porque Angélica es ayacuchana, Huamanguina, así como Huancavelica, ¿no? Y Apurímac, digamos, las más afectadas. Entonces, aquí quería ver las cifras de estas personas, y en la segunda parte de mi participación vamos a trabajar ya los elementos del libro relacionados con la memoria, ¿no? Entonces, esto es un poco para situar el número de personas afectadas que, culminada la labor de la Comisión de la Verdad, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se crea esta oficina, vamos a decir, ¿no? Que se llama el Registro Único de Víctimas. Y acá podemos ver que hay un total de 250.000 afectados, ¿no? Que están bajo la mirada del Estado para poder hacer una política de reparaciones con ellos. Bien, si mi tiempo terminó, puedo pasar a la segunda parte. Muchas gracias, Carmela. Le damos la palabra a Víctor Vich. Víctor Vich es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Georgetown. Ha sido profesor invitado en distintas universidades de los Estados Unidos, Europa y América Latina. Ha sido asesor y consultor en temas de política cultural en instituciones como la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura en el Perú. Es autor de muchas publicaciones sobre arte, violencia política, políticas culturales y poesía contemporánea. Entre esos destacan pues, Poetas peruanos del siglo XX, Lecturas críticas, Voces más allá de lo simbólico, Ensayo sobre poesía peruana, César Vallejo, un poeta del acontecimiento, entre otros. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. Bueno, pues un saludo a todos los que están conectados y es un gusto compartir la mesa con Carmela, con Eduardo y contigo, Giovanna, y con todos los que están presentes. Bueno, quiero comenzar con una cita de Alberto Flores Galindo, escrita en 1988, o sea, hace más de 30 años, ¿no? La cita dice lo siguiente: el Perú parecería ser un país disgregado y explosivo, la imagen de un país al borde del abismo donde todo amenaza con arruinarse. La encontramos desde las impresiones que Bolívar recoge a su llegada al Perú. País a la deriva, dijo Bolívar. En estos últimos años, estas imágenes se han actualizado. Es así que la historia peruana aparece como una fuga continua donde todo se interrumpe. Alguien ha referido al país, al Perú, como un país aluviónico. Hasta se lo ha calificado de un país abortivo. Votar en contra parece ser el más frecuente ejercicio intelectual. Es alucinante, ¿no es cierto? Porque esta cita, que fue escrita en 1988, parece haber sido escrita el día de ayer o hoy por la mañana, ¿no? Y efectivamente, ¿no es cierto? La cita cobra actualidad, más aún al confrontarnos no solamente con la crisis de la pandemia, es decir, la revelación de un falso relato de desarrollo y de progreso. Solo habían 200 camas UCI en un país de 30 millones al inicio de la pandemia, sino porque hoy día nos confrontamos con un país que falsifica su historia, con un relato manipulador, interesado, falso, que cambia, ¿no? Interesadamente el horror de lo sucedido, ¿no? Es cierto que Sendero Luminoso fue un grupo terrorista que inició la violencia y que es el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos en esos 20 años, pero quedarse con esa frase es
simplificar la historia, es falsear la historia, es manipularla, es demostrar que no somos capaces de aprender nada y que más bien retrocedemos día a día en el Perú. Y frente a eso, el arte cumple una función decisiva. El arte es un lugar de resistencia para producir discursos distintos a los de las verdades oficiales, para producir discursos que oraden las verdades oficiales, para hablar de los silencios, de lo que no hablan las verdades oficiales, para mostrar no lo simple, no el estereotipo, sino lo complejo, lo sobredeterminado, el desgarro, ¿no es cierto?, de una historia mucho más incomprensible y mucho más desquiciada de lo que los simples relatos que creen que tienen la verdad buscan imponer día a día en el Perú. El arte es un tipo de práctica que tiene un compromiso con la verdad. Y a lo largo de los últimos 40 años, desde los retablos ayacuchanos de Gilberto Jiménez y de su padre Florentino, desde películas como La Boca del Lobo, que hoy serían impensables, desde las intervenciones de Ricardo Vice, desde la innumerable producción de cuentos y novelas que ha hecho la literatura peruana sobre el tema, parecería que la clase política, el periodismo, la esfera pública no quiere aprender nada sobre lo que fueron esos terribles años que muchos de nosotros vivimos. Es en ese contexto en el que esta obra, Los ojos de Angélica, suma una intervención más, ¿no? Eduardo Reime es un escritor, un dramaturgo comprometido con este tema desde su primer trabajo público, el monólogo sobre el atentado en Tarata. Y esta es una obra que a partir de la presentación de pocos personajes, creo que consigue de manera perspicaz, ¿no? Representar la historia como algo más complejo que el estereotipo que, como decía, nos quieren introducir todos los días los medios de comunicación. Lo que vemos en esta obra son fundamentalmente escenas cargadas de tensión. ¿Y qué es la tensión? ¿No? La tensión, en primer lugar, es complejidad, ¿no? La tensión, en primer lugar, es tensión porque no se sabe bien, no es fácil, entender qué está pasando y entender por qué los personajes reaccionan de una y otra manera. Hay algo, ¿no es cierto? Hay algo que está oculto y que determina esa tensión y determina esa, digamos, complejidad de las interacciones de algunos de los personajes. Pero sobre todo, ¿a qué refiere la tensión? Bueno, yo diría que el tema de la obra es, digamos, la tensión producida porque el lenguaje, las palabras ya no comunican nada, porque nadie se cree, porque en esta obra todos los personajes dudan de lo que el otro dice, porque en esta obra todos saben que el otro miente, o porque todos sospechan que está mintiendo, porque ningún discurso, ni siquiera lo de los personajes buenos, por ponerlo entre comillas, dicen las cosas claras. Tu palabra, eso es algo que ya se perdió en este lugar, dice Apumalta en un momento central de la obra. Tu palabra, eso es algo que ya se perdió en este lugar. Y eso es lo que ha pasado en el Perú, eso es lo que pasa en el Perú. El absoluto desgaste del lenguaje
como signo de la incapacidad absoluta de decir la verdad. Pero no solo de decir la verdad, sino de cumplir lo que se dice, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo en estas últimas semanas es que lo que se dijo en la campaña fue una cosa y ahora se hacen otras cosas. Y entonces, imitando a todos los gobiernos anteriores, aquí todo en el Perú es un deterioro que pasa, en primer lugar, por un deterioro frente al lenguaje, frente al discurso, frente a la palabra auténtica, plena, verdadera, vinculante, ¿no? Entonces, me parece que el valor de esta obra está en la representación de la crisis del lenguaje, la crisis de lo discursivo. Y por eso creo que el título de la obra sale de lo discursivo y la obra no se llama La palabra de Angélica, no se llama El testimonio de Angélica, que dicho sea de paso, es muy importante que aparezca como anexo en la edición. Lo importante no es el testimonio, sino son los ojos, ¿no es cierto? Los ojos como el signo de una verdad que interpela, de una verdad que sale de lo discursivo para interpelar a la historia e interpelar al país de otra manera, ¿no? Y sale de los ojos, en realidad la obra también tiene una, digamos, una lectura de género, ¿no? Porque finalmente lo que queda claro es que en el medio de todo esto, ¿no? Los personajes femeninos, ¿no? Son los que son capaces, ¿no es cierto?, de no solo intuir la falsedad, sino resguardar la posibilidad de una verdad más allá de lo discursivo, ¿no? El teatro, y con esto acabo, es una práctica que históricamente, desde la Grecia clásica, ha querido clarificar, ha querido ser un espacio de visibilización de una situación histórica. El teatro es un coraje, ¿no? Disfrazarse no para ocultar, hacer ficción no para mentir, sino para insistir en la verdad de la historia. Eso. Muchas gracias, Víctor. Le damos la palabra al autor, Eduardo Reine. Es licenciado en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal y egresado de la maestría en estudios culturales de la PUC. Ganador del segundo lugar del concurso Esquina de Papel, organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y segundo y tercer lugar en los 9º y 10º Juegos Florales de Poesía, organizados por la Universidad Ricardo Palma. Autor de Un lugar llamado Tarata, Duerme tranquila, Rebeca, Épocas de radio y Lección de las aves. En la actualidad se desempeña como docente en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Te escuchamos, Eduardo. Bien, gracias. Antes que nada, agradecer a LUM por permitirnos este espacio para poder presentar el libro que se titula Los ojos de Angélica. También agradecer a todas las personas que han hecho posible y que están detrás de este evento por las coordinaciones para que pueda salir adelante esta presentación. A Carmela, a Víctor, a ti, Giovanna, también, por haberse tomado una parte de su tiempo y poder acompañarme en esta disertación, en este comentario con respecto a Los ojos de Angélica. A mí me han hecho llegar algunas preguntas de parte de las personas que se inscribieron al evento y digamos que voy a elegir algunas para poder desarrollar en estos minutos que me corresponden. Lo primero que quiero resaltar que hay una pregunta que me parece importante, ¿no? ¿Cuál es la particularidad que tiene la historia de Angélica? ¿No? Es una pregunta que me hace Magali Huanca, de 24 años, y bueno, me parece que la importancia que tiene la historia de Angélica
es fundamental, ¿no? Es vital en el sentido de que si nosotros ahondamos en la historia de Angélica Mendoza fue un personaje perseguido, fue un personaje vapuleado, fue un personaje, digamos, castigado socialmente, sindicado como una persona que hacía proselitismo político en favor de Sendero Luminoso, cuando ella lo único que hizo fue hacer lo que cualquier madre hubiera hecho por su hijo, recuperarlo. Entonces, en el caso de Angélica, todo lo que se le ha hecho a ella es en el fondo lo que en 200 años de vida republicana se les ha venido haciendo a las mujeres desde el discurso de la ley, desde el discurso del orden y del discurso de la justicia. Que muchas veces son discursos, digamos, heteronormativos, que lo que hacen es no validar un testimonio por la sola idea de que proviene de una mujer. En el caso de Angélica, además de eso, hay que sumarle que era ella quechua hablante, era ayacuchana. Entonces, cuando se pensó la idea de, digamos, compartir la historia de mamá Angélica, se vio necesario hacerlo en los tiempos que estábamos viviendo. Me parece que esta publicación es una publicación urgente para estos tiempos. Y no porque lo haya escrito yo, sino porque no se puede, digamos, esperar que se nos siga contando la historia desde los medios de producción que nos intentan contar un relato cuando en ningún momento hay de parte de los medios un intento por acercarnos a la verdad como ciudadanos. Yo también creo, como Víctor, que en ese sentido es el arte quien tiene que empezar a hacer intervenciones a temáticas como estas. Para poder escribir, digamos, la historia de Angélica, tuve que acercarme a ella, leer su testimonio y, sobre todo, tratar de tocar el tema con la mayor seriedad posible. Cuando terminé de escribir Un lugar llamado Tarata, y fue estrenado en el Cultural España, un amigo me dijo, ¿y ahora qué sigue? Yo no tenía ni idea qué iba a seguir, pero conocí a una persona que me habló acerca de Angélica y su testimonio me conmovió. Lo primero que pensé es cómo esta historia no está divulgada o cómo esta historia no la conocen más peruanos. Parece peculiar, pero muchos peruanos se han enterado de Angélica Mendoza recién el 28 de julio cuando ha sido presentado este libro, lo cual indica un serio drama que vivimos todos como país. En 200 años de vida republicana, todavía no hemos sido capaces de contar los grandes relatos que tiene la historia, incluyendo personajes que han estado siempre desde la periferia, desde los márgenes, y que desde sus luchas han intentado asediar estos centros. Entonces, el segundo paso que hice fue tratar de contactarme con ella a través de dos amigos antropólogos villarrealinos que me presentaron a Angélica y pude tener contacto con ella. Yo le comenté en esa época que estaba muy interesado en contar su historia, partiendo del testimonio, y ella muy amable me dijo que lo hiciera, que lo contara. No me dijo nada más. Lo que pude ver en ella fue mucha fortaleza. Siempre no me voy a cansar de mencionar que me sorprendía cómo ella daba sus testimonios. Pocas veces Angélica se le ha visto que se quiebra. Hasta cuando da el testimonio en la CBR, Angélica pide dar su testimonio en quechua y no llora, a pesar de las cosas fuertes que ella narra. Y eso nos debe hacer reflexionar a todos nosotros el grado de fortaleza espiritual que tenía mamá Angélica. Entonces, habiendo celebrado los 200 años de vida republicana, a mí me parece que una de las primeras reflexiones que hay que hacer es que realmente no tenemos mucho que celebrar, porque Angélica es la muestra de muchas
de muchos personajes que seguramente están alrededor nuestro y que todavía no hemos puesto en los centros, debido a que siguen habiendo discursos que buscan priorizar ciertas temáticas. Me parecía muy importante que se toque el tema de Angélica como historia para dar cuenta de ella y sobre todo para Carlo, y quedará como un testimonio para que muchas personas puedan entender y conocer la verdadera historia de Angélica Mendoza. Hace pocos días la familia de Angélica recibió la papeletita en donde Arquímedes le escribe el mensaje a su madre pidiéndole un abogado. Y eso también es un acto que es digno de mencionar y señalar, porque muchas cosas se están abriendo paso a la luz de la verdad, y me parece que la lucha de Angélica no terminó ni con su muerte, y creo yo que tampoco termina con la publicación de este libro. Me parece que en el fondo el gran mensaje que nos da Angélica es que a partir de ahora todos somos un poco Angélica y tenemos que bregar para que estas historias se divulguen en espacios como estos que deben de seguir existiendo en este país, sobre todo en este país, para que muchas personas más se puedan acercar a estos testimonios. Eso es lo que podría mencionar en esta primera intervención, Giovanni. Muchas gracias a los tres por sus intervenciones que nos han ubicado a quienes aún no tenemos el acceso al libro. Y por un lado, quería comentar la idea, lo que plantea Carmela, de la falta de conocimiento, ¿no? El desconocimiento de nuestro pasado, de las generaciones a las que no se les ha contado, ¿no? Lo que pasó en esos 20 años es un gran desconocimiento, y lo que señala Víctor respecto de el lenguaje, la pérdida del sentido, del valor de la palabra, y sin embargo la palabra nos sigue sosteniendo, ¿no? Y tenemos que pelear para que siga, porque si no, no podríamos tener lo que en este momento, por ejemplo, está presentando Eduardo. Por más daño que le hagan a la palabra, yo creo que siempre la vamos a poder defender, ¿no? Y pasamos a la segunda vuelta, a la segunda ronda, para que completen, reflexionen, agreguen lo que no tuvieron tiempo de comentar, o a partir de los comentarios de los otros participantes. En el mismo orden, tiene 5 minutos, Carmela. Gracias, Giovanna. Justo era para decir lo siguiente, ¿no? Las cuestiones del arte, voy a hacer una analogía con lo que ha publicado Eduardo. En el año 86, justamente Julio Ortega publica Adiós Ayacucho, ¿no? Una obra que años después, o sea, es una novela, y que trata justamente sobre este problema de la violencia en el sur. Y va a ser el grupo Yuyascani quien trabaje el texto, ¿no? O sea, lo traduzca a imágenes teatrales, donde Augusto Casafranca es el protagonista de Adiós Ayacucho. Quienes han leído la novela, obviamente también recordarán todo lo que la palabra dice, ¿no? Es un discurso no hegemónico oficial, sino más bien Ortega trabaja lo contrario. Habla desde la voz de podríamos usar la categoría víctimas, ¿no? Y es toda una presentación que el grupo Yuyascani, vuelvo a repetir, logró hacerlo, y con ello dar a conocer estos problemas. Acá, para el caso de Angélica, ¿no? Los ojos de Angélica, tiene 10 escenas, son más de 100 páginas, y invitamos a todas las personas para que lean el trabajo, y ciertamente dar a notar que cuando se ficcionaliza la realidad, ¿no? El arte tiene esa particularidad, pues, no solo nos conmueve, sino que nos lleva a esta reflexión de lo que
de lo que ha acontecido, porque la realidad es demasiado dura, cruel. Ha sido atroz, brutal, como diría Priscilla Heiner, ¿no? Son verdades innombrables de lo que se ha hecho esta barbarie, ¿no? Con esta población. Y entonces Angélica es una mujer que sufre esto, ¿no? Cuando secuestran a su hijo, a Arquímedes. La obra narra, ¿no? Todas estas escenas por las cuales ha transitado Angélica Mendoza, ¿no? Desde la honda tristeza que le va a provocar el hecho que se lleven a su hijo, pero acá quisiera, si es que es posible, que pongan el contexto del PPT, por favor, porque, como decía, hay estudiantes, y esto va a quedar grabado, que no conocen mucho porque no les gusta el pasado, ¿no? Bien, entonces justo este es el contexto en el cual Angélica pierde a su hijo, a Arquímedes Azcarza Mendoza, ¿no? Entonces, ¿podríamos pasar a la siguiente, por favor? Ahí está, ¿no? Justo acá. Es una fecha durante un gobierno democrático del arquitecto de la UNDE, cuando ya había empezado estos problemas de violencia en los 80, pero 2 años después, en el 82, y es emblemática la fecha, es después de Navidad, el 26 de diciembre, se decreta el estado de emergencia, ¿no? En Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, con esto que se denomina la pérdida de un estado de excepción como ¿no? Produce que nos pueden llevar presos sin que haya un juez que ordene la detención, no tenemos posibilidad de tener libre tránsito, y pueden entrar a nuestro domicilio, como es lo que hacen en la casa de Angélica, ¿no? Ingresan y se llevan a su hijo. Porque había esta cuestión como estrategia militar, ¿no? Que encabeza el comando conjunto y que se instala en Los Cabitos, de tierra arrasada, no dejar prisioneros. Es decir, todos pueden ser sospechosos, o como diría el general Cisneros, ¿no? Si entre 70 que encuentras ahí en la zona, hay 3 que son senderistas, mátalos a todos, ¿no? Entonces, esto es un poco cuando se suspenden los derechos y ocurren estas formas, ¿no? Militarizadas de resolver el problema. Bueno, la violencia crece al infinito, ¿no? Mucho más. Y junto con esto también, ¿no? En el año 83 se producen justamente las atrocidades, el horror y el infierno, ¿no? A través de Sendero, con los llamados juicios populares, donde la población también ayacuchana, especialmente la de comunidades, ¿no? Es exterminada prácticamente por este grupo de demencial, ¿no? Ahí están los casos de Huancasanco, Lucanamarca, Chuchi, Cuquiza, Cahuanca, Yusita, Acomarca y Pucayaca, ¿no? Y bueno, esto, si pudiéramos pasar al otro, por favor, a la otra diapositiva, ¿no? Todos los jóvenes, ¿no? Pueden tener acceso a este material que el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Que es una entidad académica que publica todas las cuestiones vinculadas a las investigaciones de la CBR y a sus distintos comisionados, antropólogos, sociólogos, ¿no? Científicos sociales que han trabajado en este periodo recogiendo informes para elaborar estos volúmenes de la comisión, ciertamente tienen acceso a poder ver este material. Y voy a hacer hincapié en lo que dijo Víctor, ¿no? Porque justamente en el trabajo de Edilberto Jiménez, ¿no? Que se llama Trazos de Memoria y Violencia, hay un artículo de él junto con la señorita Gilbert, me parece, ¿no? Que hablan sobre cómo las denuncias también a través del arte, en este caso de los retablos, se puede mostrar a quienes no han conocido estos hechos. Y si pudiéramos cerrar esto, quiero que escuchen solamente, nos queda 1 minuto, tiempo suficiente, para que escuchen un fragmento de Angélica. A ver, por favor, si puedes poner el audio, si es que estoy en tiempo, si no, ya lo dejamos así. Yo creo que sí podemos escucharlo. Ok, Son Lorena, ¿podemos minutos. escuchar el audio? Es breve, es muy cortito. Perdón, tengo un problema con la descarga. Ya. Entonces, no te preocupes. Si no es posible, yo seleccioné
algo del libro. Acá está nuestro texto, Los ojos de Angélica, y que reflejan un poco la labor que hizo ella como una defensora, ¿no?, de los derechos humanos, y también como una mujer cuya fortaleza, ya lo dijo Eduardo, ¿no?, es un ejemplo, es como una ejemplaridad para muchos de continuar. Están sus familiares, sus hijas, ¿no?, sus hermanos, todos sus parientes que todavía siguen esta línea de trabajo de continuar con fuerza la búsqueda de desaparecidos, ¿no? Entonces, acá, si me permiten, voy a leer solamente un fragmento de la página 60. Perdón, de la página 90, estaba al revés el número. Dice así, ¿no? Libertad, la protagonista, una de las protagonistas, porque Angélica es el personaje principal, ¿no? Dice, me refería a la fuerza de Angélica, lo sabes. Ella, a pesar de todo, nunca ha actuado con violencia. Su determinación es admirable, así como su fortaleza. Esto, ¿no?, que Angélica nos dice, está paralelo también a otro diálogo de su hijo, cuando él le envía su carta, esto que Eduardo también señaló, que le han llegado la nota a la familia ahora, ¿no? Y es un documento muy interesante, en el cual Arquímedes se despide de ella y dice, ¿no? Por favor, ¿estás ahí? Dile a mi mamita que la quiero con todo el corazón y que estoy orgullosa de él. Dice, querido amigo Félix, ya no quiero recordar, no me gusta este recuerdo de estar aquí, ¿no? Recordar duele. Y esto haciendo alusión a que el trabajo de Eduardo, ¿no?, está señalando esta memoria que debemos tener todos y todas para que se pueda eliminar estos discursos hegemónicos, ¿no?, que existen con respecto a ver la lucha de estas mujeres, la lucha de estos afectados, estas víctimas de la violencia, ¿no?, para que no se repita simplemente. Bien, creo que se me acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Carmela. Víctor, para completar tu intervención. Sí, no, yo solamente quisiera, digamos, animar a todos los profesores, si hay algunos que están escuchando, a profesores de secundaria, historia, literatura, de arte, a profesores universitarios, a que si en algún momento tienen que enseñar el tema de la violencia, utilicen los recursos del arte. Creo que poniendo imágenes de la plástica peruana, confrontando a los estudiantes con un poema, con un cuento, organizándolos para realizar alguna escena de esta obra o de alguna otra, mandándolos mirar alguna de las películas que se han hecho. Creo que con esos objetos culturales, con esos objetos artísticos, el discurso de la violencia se hace más auténtico, más verdadero, más complejo, y se siente más y se piensa más sobre la dificultad de la vida peruana, ¿no? Entonces, simplemente decir que Eduardo con esta obra ha contribuido a añadir una representación más, un objeto más, para que ese objeto pueda ser trabajado por los muchos profesores del Perú. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Va a cerrar esta presentación el autor. Eduardo, tienes la palabra. Bien, bueno, de mi parte solo agradecer a los presentadores, a Carmela, a Víctor, a ti, Giovanna, también por tu tiempo, a Lum nuevamente, por permitirnos este espacio. Esta obra tiene que ser representada en algún momento cuando volvamos a la antigua normalidad, y uno de los anhelos más grandes es que sea representado no solo en espacios oficiales, ¿no?, sino que sea representado en diversos lugares, que esté cerca de la gente y que las personas se den cuenta del gran mensaje que nos transmite Angélica, ¿no?
Lo único que uno hace es tan solo ser un, un conducto para que muchas personas puedan enterarse de por qué Angélica Mendoza es un personaje importante para nuestro país y sobre todo los jóvenes, que es muy importante. Lo que decía Carmela es importante también. Muchos jóvenes no se han acercado a esta historia, a lo que ha sucedido hace 20 o 30 años en el Perú, y si los medios no lo hacen, es hora que los docentes tomemos la palabra. Solo eso, agradecerles a todos y todas por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a LUM por haber dado este espacio que nos ha permitido reflexionar, informarnos y sobre todo abre una puerta más para el conocimiento de una época y de personajes que son tan importantes que no deben ser eh, contados de una manera simplemente escolar, como decimos en el mal sentido, sino como dice Víctor, como parte de nuestra historia y que es tan vigente, ¿no? Que debemos conocer. Gracias a todos y esperemos que pronto podamos ver la obra en escena, en diferentes lugares, eh, volviendo a la presencialidad. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense. Un gusto haber estado con ustedes y estamos en otra ocasión compartiendo más reflexiones. Gracias. Gracias a Lu y gracias, Eduardo. Gracias, Carmela. Gracias por tus palabras. Adiós. Víctor, muchas gracias, de verdad, te pasaste. También, Giovanna, nos vemos. Muchas gracias.